Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Declarar o no declarar. ¿Cómo es la cuestión? Así he titulado hoy la reflexión de este día. Declarar o no declarar. ¿Cómo es la cuestión? Y es que esta doctrina de declarar se ha convertido en una doctrina muy controversial en estos tiempos en la iglesia. Ha dividido a muchos cristianos en la iglesia, los ha dividido. También en la iglesia católica está dividida. Hay quienes creen que sí hay que declarar y hay otros que creen que no hay que declarar. También en la iglesia evangélica hay quienes dicen que no hay que declarar y hay quienes dicen que sí hay que declarar. Y como siempre hay extremos, entonces en esta esquina, por ejemplo, están los anticarismáticos. Los carismáticos o los carisfóbicos. ¿Qué les parece esos términos? Nuevos, ¿cierto? Pero son reales y existen y están en medio de la iglesia. Están los anticarismáticos o los carisfóbicos, o técnicamente llamados los cesacionistas. ¿Quiénes son este grupo de personas? Son aquellas personas que no creen que los carismas, que los dones del Espíritu Santo se puedan manifestar en estos tiempos. Así que ellos aborrecen este tipo de doctrina. Y en la otra esquina están los carismaniáticos. Es decir, los que cogen la doctrina, por ejemplo, este tipo de doctrina como la declaración, y le meten una revuelta impresionante. Y es por eso que vemos cuánta cosa hay, cuánta imaginación se les ocurre, y vemos cosas que lo único que hacen es quedar mal al verdadero pentecostalismo, a la verdadera manifestación de la gloria de Dios. Entonces hay extremos y la iglesia está dividida en eso. Y los cristianos no saben al fin si declarar o no declarar es bueno o es malo. Pero yo, como su pastor y como respondo por esta iglesia, yo quiero tratar de poner en equilibrio esta doctrina en este día. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Así que están los carismaniáticos, que hacen cuanta cosa se imaginan, y ellos rayan en la superstición y aún hasta en la estupidez humana. Y están los otros que no creen nada y que aborrecen, ¿cierto? Esta doctrina y otras cuantas más. Yo quiero poner entonces en equilibrio y decir que esta enseñanza del declarar es una enseñanza bíblica, que no es cierto como dicen los carismaniáticos, los carisfóbicos o anticarismáticos o cesacionistas. No es verdad que sea algo antibíblico, que sea una doctrina de demonios, y mucho menos que huela a azufre, porque así los he escuchado diciendo. Esa doctrina huele a azufre, son de demonios. No, porque está en la Biblia. Pero tampoco es una doctrina para manejar de cualquier manera, como lo han hecho los carismaniáticos, que lo único que hacen es avergonzarnos. Entonces vamos a tratar de colocar esa teología pendular tirados al centro, porque sí es una teología que debemos, y sí es una doctrina que debemos revisar, profundizar, abrazar, pero con responsabilidad.
Y vamos a mirar en la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que sí es una doctrina, que es consistente, que está ahí y que debemos conocerla. Una de las armas más poderosas del diablo es tergiversar la verdad. Esa ha sido un arma que siempre él ha utilizado desde los inicios de la humanidad. Él ha tergiversado la verdad. ¿Se acuerda con Adán y Eva? ¿Qué les hizo? Les tergiversó la verdad. Con que Dios les ha dicho a ustedes, ¿cierto? Ahí empezó a tergiversar la verdad. Y él tergiversa la verdad y se mete aún con el mismo Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? Esa es un arma poderosa. Y mire, y esta doctrina de la declaración, él la ha tergiversado. Y muchos cristianos se están perdiendo de tanta bendición, porque no saben si es de Dios o no es de Dios. Y aquí vemos a Satanás tentando al Señor Jesucristo, y eso está en Lucas capítulo 4, del versículo 1 hasta el 9 más o menos. No quiero ir allá, sino si lo pones ahí bien, pero es para que sepan que está ahí. Jesús se defiende ante la tentación de Satanás a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Declarando la palabra escritural. Porque él dijo, escrito está. ¿Qué está haciendo? Una declaración escritural. Porque las sagradas escrituras son poderosas, tienen poder, tienen vida. Y yo lo siento por aquellos que creen que la Biblia es un libro meramente intelectual, lleno de géneros literarios. Lo siento por ellos. Para mí el origen de la palabra de Dios es espiritual y es sobrenatural, porque el que inspiró las sagradas escrituras es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Así que encontramos a Jesús en plena tentación. Lo primero que Satanás hace es ir a tentar a Jesús porque tiene hambre, ¿cierto? Y le dice, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. Eso es una declaración de la Biblia, de las sagradas escrituras. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. No pudo con él, vuelve y juega. Satanás lo tienta y va y lo lleva a un monte alto para mostrarle los reinos del mundo y le dice, le voy a entregar todo esto si postrado me adorares. Y el Señor Jesús vuelve y vence con una declaración escritural el ataque de Satanás. Escrito está. Se me va la palabra. ¿Cómo? Al Señor tu Dios adorarás. Amén, esa es la palabra. Escrito está. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Eso no es una declaración de la palabra? ¿Será que si Jesús declaró la palabra, nosotros no podemos declararle la palabra a Satanás? Según este ejemplo de Jesús, sí. Entonces a mí no me vengan a decir que yo no puedo declarar la palabra, porque Jesús lo hizo. Los discípulos lo hicieron. Pedro, cuando se levantó a predicar, cuando vieron el alboroto del Pentecostés, él empezó a citar las sagradas escrituras, lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Eso dice la Biblia. Y eso habla de una actividad sobrenatural. Sueños, visiones, profecías. Pero los anticarismáticos no creen eso. Dicen, eso es del diablo, doctrina de demonios. Dios no puede hacer eso. Yo lo siento mucho por ellos, pero si el Dios que nosotros tenemos no puede hoy revelarse a nosotros, es un Dios muy pequeño.
Y la Biblia me enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y los mismos milagros que hizo ayer, hoy los puede hacer también. ¿Cuántos lo creen? Pero hay un sector de la iglesia muy respetado por su intelectualidad, y también podemos calificar que son hijos de Dios. A muchos de sus autores y teólogos yo los leo porque es interesante, pero me aparto en ello, en el tema de los dones espirituales. Bueno, volviendo a que Jesús fue tentado, le dijo, escrito está. Y entonces Satanás viene a tergiversar la verdad. Como vio que Jesús le estaba rebatiendo y lo estaba venciendo con la palabra, él saca la verdad y lo lleva al pináculo del templo y le dice, mándese al piso porque escrito está. Satanás tergiversa la verdad. A sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Acaso eso no es cierto? Eso es verdad. Pero Jesús le saca y le dice, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Sigue. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que él sacó la palabra escritural para defenderse de la tentación de Satanás. ¿Será que yo no puedo declarar la palabra de Dios que tiene poder para defenderme contra las acechanzas del diablo? Claro que sí. Los discípulos lo hicieron, Jesús lo hizo. Así que esta es una doctrina que está en la palabra de Dios. Usted nunca va a encontrar un verso en la Biblia que dice, tú tienes que declarar las promesas de... No lo va a encontrar. Pero es una doctrina que está inmersa, así como la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos saben que existe la doctrina de la Trinidad? Y es aceptada por todos y por toda la iglesia evangélica y católica y todos. Y no tenemos problema. Pero usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Cierto que no? No la encuentra. Pero sí va a encontrar a la Trinidad operando junta, vez tras vez en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús rogó al Padre para que enviara a otro consolador, ahí está la Trinidad manifestada. Y así en muchos pasajes. Cuando bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trinidad manifestada. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero es una doctrina que aceptamos. De la misma manera, la doctrina del declarar está en la Biblia, solo que tenemos que ponerla en perspectiva bíblica y tenemos que ponerla en línea con el pensamiento de Dios y no irnos a dejar robar la bendición que Dios tiene para nosotros al citar las Sagradas Escrituras. Yo quiero saber cuántas personas son aquí hijas de Dios, hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Entonces yo quiero declararle a usted una palabra y ponerlo bajo una palabra en esta mañana. ¿Quiere aceptarla? No son palabras mías, son palabras dichas por Jesús. Entonces los que se consideren ovejas del Señor, del pastor de pastores, hijos de Dios, reciban esta palabra. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. El Señor te dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. ¿Cuánto lo cree? Los hijos de Dios tienen una facultad espiritual de reconocer la voz de Dios. Pero a veces Satanás viene a tergiversar la verdad. Así que vamos a colocar hoy en equilibrio esta doctrina. Y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a responder algunas preguntas, pero lo primero que tenemos que hacer es lo más sencillo y lo más básico, que es definir qué es declarar. ¿Qué creen ustedes que es declarar? Confesar, reconocer. Según la Real Academia Española, el diccionario, la RAE, dice que declarar es aseverar o exponer una cosa públicamente.
Lo repito, aseverar o exponer una cosa públicamente. En otras palabras, sencilla y llanamente, declarar es decir algo en público. Y nosotros los seres humanos vivimos en nuestra cotidianidad declarando. Y esas declaraciones se dan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de lo romántico. ¿Cuántos son esposos? Dígame si usted no se le declaró a su novia, a su esposa. Uno tiene dos declaraciones: cuando se van a ennoviar y cuando se le declara para el matrimonio. Yo recuerdo cuando por primera vez mi esposa y yo nos conocimos. Por supuesto, ella cuando me vio quedó perdidamente enamorada de mí. Pero tengo que decir que a mí me tocó declarármele. Estoy molestando. Yo tuve que declararme. Y para eso sí que yo era un tonto, ¿cierto, amor? Tú me ayudabas por los laditos, a ver, desate, a ver, suelte, ¿cierto? Para la declaración de amor. Casi que no, porque no, yo perdí todas mis facultades desde que llegué al Señor. Pero me le declaré. En el ámbito, eso es en el ámbito romántico. En el ámbito de lo económico, continuamente nosotros estamos declarando cosas. Las empresas a veces legalmente se declaran en quiebra. Dicen algo públicamente y se declaran en quiebra. Continuamente en el ámbito económico tenemos que declarar renta. Tenemos que declarar para poder tributar, ¿sí o no? Hacer declaraciones tributarias para estar en regla con la ley, ¿sí o no? Ahorita en agosto creo que es que se da todo el tema de la declaración de renta. Porque en el ámbito económico hacemos declaraciones. Y en muchos ámbitos. En el ámbito judicial, aquí hay abogados. Cuando un juez imparte una sentencia, declara al supuesto criminal, lo declara culpable o lo declara inocente. Es su declaración. Y tiene un peso tremendo y una repercusión tremenda en las personas. La declaración de un juez, ¿sí o no? Así que vemos cotidianamente las declaraciones en todo. También en lo religioso. ¿Ustedes qué creen que es el credo apostólico? ¿Cuántos conocen el credo apostólico? Se lo atribuyen a la Iglesia Católica, pero eso no es de la Iglesia Católica, es el credo apostólico. ¿Cuántos se conocieron cuando eran católicos el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Eso es verdad de las Sagradas Escrituras? ¿Sí o no? Ahí salieron todos los católicos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra. Aleluya, ¿cierto? Pero es verdad. Y es una declaración de las verdades fundamentales que los apóstoles conocían. Las iglesias, los concilios tienen la declaración de las verdades fundamentales. El canon doctrinal. Nosotros como asambleas de Dios tenemos una declaración de nuestra fe en el canon doctrinal. Y eso es una declaración pública. Así que son declaraciones. Y todas las iglesias tienen su declaración de fe. Ahora, nuestra declaración de fe toda está basada y está extraída de la Santa Biblia, de la poderosa palabra de Dios. Si no está en la Biblia, pues no hace parte de nuestras creencias. Amén. Es en el ámbito religioso, pero también en el ámbito de lo metafísico y la superstición hay declaraciones. Hay declaraciones. Existe hoy en día y está en boga la declaración del pensamiento positivo o la ley de atracción.
Y es aquí donde Satanás mete las manos para engañar a la iglesia, mezclar la sana doctrina con la doctrina de demonios, como esta del pensamiento positivo, y confundir a muchos cristianos que van a rayar finalmente en la superstición. Esa declaración del pensamiento positivo, esa filosofía del pensamiento positivo surgió en el siglo XVIII, usada y enseñada por varios maestros metafísicos. Y básicamente ellos concluyen esto: el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias y a su visión del mundo, a su cosmovisión. Entonces ellos dicen, debemos pensar positivamente, porque pensando positivamente vamos a traer todo lo bueno a nuestras vidas. Y eso es lo que está en boga, ¿sí o no? Aún en los contextos laborales, en el mundo laboral, hay muchas empresas que se apegan al pensamiento positivo. Y el lenguaje es tremendo. ¿Sabe dónde es muy usado? En esas empresas de multinivel, de redes. ¿Hay alguien que ha estado en alguna de esas reuniones? Y ellos utilizan el pensamiento positivo y se saludan positivamente. ¿Cómo estás? Aquí no hablamos de nadie, no hablamos nada malo, solamente vamos bien y mejorando. ¿Sí han escuchado eso? Y se dan títulos: hola, triple diamante, ¿cómo estás? ¿Sí? El triple diamante, y le ponen un pensamiento positivo. Yo tenía un patrón, yo vendía muebles finos, y el patrón, eso era una belleza. Era un profesional adulador del positivismo, y lo saludaba a uno. Y yo estaba empezando, yo tenía 18 años, y él me adoctrinó en las ventas. Muy buen vendedor, pero él era exagerado. Mi esposa lo conoció. Uno llegaba, porque también tenía restaurante, y uno llegaba al restaurante de él y él decía cosas como, bueno, uno lo saludaba: ¿cómo está? ¿Cómo le va, don? Y lo saludaba, no doy el nombre. Y él decía: pues con personas como usted es porque este restaurante está como está. Entonces la gente, ¿cierto? Y cuando yo era empleado de él: Jorge Iván, excelente, todo muy bien. Y era así, con ese lenguaje. Y llegaba uno a adularse también y a inflarse por el pensamiento positivo. Y él le decía, uno le preguntaba: ¿y cómo está? Y él decía: ni siquiera bien, excelentemente bien. Entonces algunos piensan que porque hablan positivo van a traer lo bueno, y se necesita más que hablar positivo para traer lo bueno. Hay gente que habla muy positivo, pero se porta muy negativo. Entonces no se trata solamente con hablar positivo. Y este lenguaje ha permeado diferentes esferas, como a los supersticiosos, a los brujos, a los hechiceros. Y lo tremendo es que ha permeado a un sector de la iglesia, a los carismáticos. Pero eso no quiere decir que la doctrina de la declaración tengamos que rechazarla. Lo que quiere decir es que tenemos que revisarla y ponerla en nuestro contexto, alineada con los propósitos de Dios. Gracias por ese entusiasmo, pero vamos a tratar de no perdernos de la bendición que Satanás quiere robarnos, porque hay poder en la palabra de Dios. Ya acabo de definir entonces. Bueno, me falta otro tipo de declaraciones. Cotidianamente estamos declarando muchas cosas. Ya dijimos que en el ambiente romántico, en el ambiente económico, en el ambiente judicial, en el ambiente religioso, en el pensamiento positivo, en lo metafísico, y también las declaraciones de orden sobrenatural y espiritual, o declaraciones proféticas.
Y esas también están en las Sagradas Escrituras. Hay algo a lo que los carisfóbicos se resisten, o cesacionistas se resisten, o anticarismáticos se resisten. Ellos se resisten a que los dones espirituales estén en vigencia. Pero como decíamos ahora, sería muy triste tener un Dios que no se pueda mover a través de lo sobrenatural y que no cumpla las promesas que se nos dieron en el día del Pentecostés, que vamos a profetizar, que vamos a ver visiones, que vamos a ver sueños. Sería muy triste que eso no se cumpliera. ¿Y de qué estamos hablando allí? De cosas sobrenaturales. Así que aquí vemos declaraciones de orden sobrenaturales o declaraciones proféticas. Quiero aclarar algo. Mire, el intelectualismo ha cerrado el corazón de muchos cristianos a lo sobrenatural, diciendo que ya no hay más revelación. Y en esto no creo que lleguemos a tener problemas al decir que la revelación, el proceso de revelación de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, ya se cerró. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? El que añada una tilde, una J, está en maldición. Yo no sé qué le irá a decir los mormones al Señor, o los testigos de Jehová al Señor, ¿cierto? No sé si los va a auxiliar el ángel que les reveló la doctrina de ellos, pero creo que están en problemas. Así que el proceso de revelación de las Sagradas Escrituras se cerró, pero hay un espectro de revelación que se manifiesta a través de los dones espirituales, como el don de discernimientos de espíritus, que es ver a través en el mundo de los espíritus, ver a los ángeles, ver a los demonios, ver el cielo, no sé, pero eso es un don que se manifiesta no cuando queramos nosotros, sino cuando Dios nos lo permite. Y muchos han tenido experiencias de este tipo, porque se le abrió una ventana y se le reveló algo. Así que ese tipo de revelación está puesta en la palabra de Dios y está vigente. Los dones de revelación, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, que es una palabra que Dios le muestra al individuo con algo que tiene que ver en el presente de alguna persona o de algún asunto. Así que esos dones están en operación y están en vigencia, pero los carisfóbicos no lo aceptan. Y los carismaniáticos lo tergiversan y lo enredan todo y lo empantanan todo. Pero vemos entonces que hay una manifestación de lo sobrenatural, y eso sobrenatural se tiene que manifestar a través de una ¿qué? Declaración. Por ejemplo, si a mí Dios me muestra algo que esté ocurriendo aquí a través de una palabra de ciencia, ¿yo qué tengo que hacer? Declararla. Si a mí me muestra Dios en este instante que alguien de esta congregación después del servicio se va a ir a suicidar, ¿ustedes qué creen que va a ser mi responsabilidad? Declarar y decir: hay alguien que se va a suicidar, ¿cierto? Y darle una palabra profética que lo edifique, que lo exhorte y que lo consuele, porque para eso es la palabra profética. Eso es lo sobrenatural. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos lo sobrenatural de la Biblia para darle gusto a los que no creen que los dones no se pueden manifestar? Yo no creo. Pero eso sobrenatural tiene que declararse. Si Dios le da a usted una visión, su deber es declararla a la persona o al grupo pertinente. ¿Sí o no? ¿No les parece lógico que así debe de ser? Entonces existen ese tipo de declaraciones de lo sobrenatural, de la revelación por los dones espirituales. Les doy un ejemplo. El mismo Jesucristo hizo declaraciones.
El mismo Jesucristo hizo declaración. Un día se encontró con la mujer samaritana. Después de hablar con ella un tiempo, va y le suelta y le dijo: llama a tu marido. No, no tengo marido. Tienes toda la razón, porque 5 maridos has tenido y el último no es. Y eso está venga, busco la palabra, la cita bíblica. En Juan capítulo 4, versículo 18 al 19. ¿Eso no es un don de ciencia? Es el Hijo de Dios obrando en el don de ciencia, en el don de conocimiento. ¿Sí? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y su pensamiento fue avanzando con él. Al último dice: me parece que tú eres el Mesías, ¿cierto? Así que aquí vemos una declaración profética. Él tuvo la revelación, pero tuvo que declararlo. Y alguien dirá: pero eso fue Jesús. No, también los discípulos y los apóstoles también manifestaban eso. Cuando Pablo estaba evangelizando, se dio cuenta que una mujer tenía un espíritu inmundo y lo reprendió por el don de conocimiento. Y así muchos otros casos que están en la Biblia. Así que cuando viene lo sobrenatural, necesariamente tenemos que declararlo. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos: asegúrese que sea de Dios. Que no vaya a ser una invención suya, un invento suyo, producto de su imaginación o producto de los frijoles que se comió trasnochados anoche. Más le vale que sea una palabra de Dios, porque si no es una palabra de Dios, usted se mete en problemas. Por eso este tema de lo profético tiene que usarse con temor y temblor. Y hay mucha gente que piensa que esto es un juego y pescan en río revuelto. Asegúrese que sea de Dios, porque por culpa de aquellos carismaniáticos se hacen tantas cosas y el nombre de Dios se ensucia tanto, que a tal punto que ya nadie quiere lo sobrenatural de Dios y le da miedo, y el corazón de los creyentes se cierra a lo sobrenatural. ¿Están conmigo? Amén. Hasta ahí hemos hablado de qué es declarar y qué tipos de declaraciones hay. Existen muchas otras. Amén. Quiero que miremos otra cosa. Segundo, ¿cómo entonces declarar la palabra de Dios, ya sea escritural o ya sea revelada por los dones? A mí algo que me impresiona es que Jesucristo, ¿cuántos saben que Jesucristo es la palabra? El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pero el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, habitó en medio de nosotros, ¿cierto? O sea que Jesús es la palabra encarnada, y el mismo Jesús, la palabra encarnada, declaró la palabra escritural. Qué tremendo eso. Y nos permite a nosotros declarar la palabra de Dios, la palabra escritural. Y yo quiero que empecemos a usar la palabra escritural, hermano, porque la palabra de Dios tiene poder. Es espiritual, es sobrenatural, y con ella nos podemos defender de las acechanzas del diablo. Y si alguno está enfermo, puede declarar la palabra de Dios. Puede declarar eso. Entonces voy a darle algunos consejos prácticos de mi experiencia y de la palabra también, o de la palabra y de mi experiencia, para no invertir el orden de importancia, de cómo declarar la palabra de Dios escritural, o tal vez una revelación que le venga a usted de parte del Espíritu Santo. Y si Dios le da alguna vez una revelación espiritual, asegúrese que sea de Dios. No invente, porque esas revelaciones espirituales tendrán que ser cernidas por las declaraciones escriturales. Es decir, la regla es la palabra de Dios. Amén. Bueno,
¿Cuántos quieren conocer estos consejos? Solo 3. ¿Cuántos quieren conocer consejos prácticos para declarar la palabra de Dios, sea escritural o revelada por Dios, como debe ser? El primer consejo: esta es una doctrina, hermanos, que debe manejarse con humildad. Porque algunos han descubierto la bendición que trae el declarar la palabra de Dios. Y más cuando la palabra de Dios se manifiesta y se cumple, y Dios cumple su palabra. Muchos han llegado a volverse soberbios y altivos. Así que esta doctrina de declarar la palabra nos hace mucho bien, pero si la manejamos con soberbia, nos va a hacer mucho mal. Lo primero que necesitamos es ser humildes y hacer justicia en algo. Mire, los anticarismáticos o los cesacionistas o los carisfóbicos no nos han hecho justicia a los verdaderos pentecostales. Porque en el costal de los pentecostales meten a los carismaniáticos también. Pero los verdaderos pentecostales auténticos no son así. Y hay que hacer justicia. Y ellos no nos han hecho justicia. Porque para ellos todo este costalado de pentecostales que están envueltos en un costal de 5 costales, pentecostales, son una cantidad de locos. Porque para ellos las cosas sobrenaturales son locura. La Biblia dice que para el hombre natural, y yo creo que también para el cristiano carnal, las cosas sobrenaturales son locura. Y tenemos que tener cuidado con esas declaraciones, porque ellos no nos hacen justicia y tenemos que hacer justicia. Cuando nosotros declaramos la palabra, hermanos, o por lo menos en mi caso, y lo que yo enseño aquí a la iglesia, no es que yo le estoy dando una orden a Dios. ¿Quién dijo? Declarar la palabra de Dios no es darle órdenes a Dios. Pero los carismaniáticos viven ordenándole cosas a Dios. Y haz esto ahora que te lo estoy diciendo, que vaya, como si Dios fuera el mandadero de ellos. A Dios no se le manda así. A Dios se le ruega. Y eso está enseñado por el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios y el Dios Hijo. Cuando él oraba al Padre, siempre lo hacía rogándole al Padre. Mire lo que dice Juan 14:16, cuando él estaba orando por sus discípulos. Y dice: y yo rogaré. ¿A quién? Él no dice: yo le ordenaré al Padre. Así que cuando se trata de declarar la palabra, nosotros no le declaramos la palabra al Señor. Nosotros le declaramos la palabra es al diablo, a las enfermedades, a la montaña y eso. Pero a Dios le rogamos, como Jesús lo hacía. Mire otro pasaje, Juan capítulo 17, versículo 9. Otra vez Jesús enseñando cómo es que se ora al Padre. Al Padre se le ora es con ruegos. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí Jesús está entablando una conversación, orando al Padre, y siempre su actitud hacia al Padre es de rogativas. Lucas, el evangelista Lucas, nos muestra cómo Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús le enseñó la oración del Padre Nuestro, y seguido a la oración del Padre Nuestro injertó una parábola y les dijo cómo era la manera en que debíamos rogarle al Padre. Como alguien que va a las 2 de la mañana a rogarle un favor a alguien que tiene lo que yo necesito. ¿Se han leído eso? Y dice que por su importunidad, y esa palabra importunidad habla de ser personas atrevidas con Dios, pero como un pordiosero que pide el favor que le dé lo que él tiene. Así que nuestra actitud hacia Dios nunca será de soberbia. Yo no puedo declarar dándole órdenes a Dios, eso no tiene asidero bíblico. Y Dios tampoco se deja mandar de nadie, porque Él es Dios. Así que si hay alguien que quiere que Dios le haga caso,
bájese de esa nube. A Dios se le ruega. Y eso lo enseñó Jesús, pero también los apóstoles. El apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Perdón, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos enseña a orar. Y mire lo que dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas. ¿Ante quién? Pues ante Dios. A Dios le rogamos, ¿sí? Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Mire cómo se le ora a Dios por todos los hombres. Dejémoslo, versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dejémoslo ahí. Pablo nos está llamando a orar a Dios, pero ¿cómo se le ora a Dios? Con ruegos, con peticiones, ¿cierto? Con clamor. Así que a Dios no se le ordena. Así que no puedo aceptar que los anticarismas o carisfóbicos nos vengan a meter a todos en la mochila de la pentecostalidad y que digan que nosotros le damos órdenes a Dios, porque en esta iglesia que es pentecostal nosotros no le damos órdenes a Dios le rogamos. Pero el Señor Jesús nos enseñó cómo se le rogaba al Padre, pero cómo se le ordenaba al diablo. Así que una declaración hacia el diablo es una orden. Y no falta el hermanito que le ruega al diablo: Satanás, déjelo, suéltelo. Un día yo vi una liberación. Había una liberación y estaba poseído y llevaban horas. Y uno de los hermanitos le dijo al endemoniado: Satanás, suéltelo a lo bien, que ya estamos cansados. ¿Sí? A Satanás no se le ruega, a Satanás se le ordena. A la montaña se le ordena. ¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura. Jesús lo dice. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces Jesús nos enseña que a Dios se le ruega, pero a la montaña se le declara, se le dice. Dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste. Diga conmigo: maldecir. Maldecir es una declaración. Bendecir es una declaración. ¿Sí? Dice: la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y mire cómo opera la fe: a través de la declaración. Pero no es la declaración positiva, es la declaración de la palabra de Dios. Y dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate. ¿Cómo le tiene que decir al monte? ¿Me das un permisito y te quitas? No, quítate. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Versículo 24. Y mire la fórmula: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en otra parte dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Amén. Así que las declaraciones nos hacen mucho bien a nosotros si entendemos que nuestras declaraciones están basadas en las sagradas escrituras, en las promesas de Dios. Ahora, hermanos, cuando yo les digo que esta doctrina debe manejarse con humildad, no es mera teoría. No se lo digo desde el conocimiento bíblico nomás, se lo digo desde el conocimiento experimental. Dios tuvo que tratar con mi soberbia espiritual y enseñarme que esta doctrina se maneja con humildad. Nosotros llevábamos 3 años de casados y no podíamos tener hijos. Y nos dio el deseo como natural de toda pareja de tener familia. Y no podíamos quedar en embarazo. Entonces buscamos a los médicos y nos dieron 2 diagnósticos, 2 médicos diferentes, uno por la EPS y otro por un médico particular. El médico de la EPS, al ver el diagnóstico, los exámenes, dijo que lo mejor era
adoptar un hijo para poder tener familia, porque es imposible que yo pudiera tener hijos con el diagnóstico que me dieron. Yo era azoosperma. Yo figuré en ese diagnóstico como azoosperma. Quiere decir que no tenía espermatozoides. Yo no tengo espermatozoides, no tengo la facultad para desarrollar espermatozoides. En mi semen no hay espermatozoides. Y el otro médico, el médico de la familia, dijo que es imposible y que pues lo mejor era esperar a ver qué pasaba con la ciencia más adelante. Fue más diplomático, pero definitivamente no podíamos tener hijos. Por supuesto, en un momento eso trajo tristeza en nuestro corazón. Sin embargo, empezamos a creer fervientemente en la promesa de que por las llagas de Jesucristo nosotros habíamos sido curados. Y entonces en una ocasión, evangelizando a un familiar de nosotros, le dije que Dios y toda mi familia tenía conocimiento de nuestra situación en cuanto a nuestra infertilidad, que no podíamos tener hijos, e inclusive hasta hacían bromas con eso conmigo. Y toda la familia sabía, porque el médico es de confianza de toda la familia. Así que todos sabían. Y un día, evangelizando a uno de mis familiares, yo le dije que Dios podía hacer un milagro en la vida de él, que Dios podía restaurar su hogar. Y él sencillamente dijo, no, yo no creo que Dios haga milagros. Y yo le dije, bueno, vamos. Entonces le coloqué un reto y le dije, vamos a hacer algo. Si yo le demuestro a usted que Dios hace milagros, usted le entrega su vida a Cristo. Y él me respondió, pues amanecerá y veremos. El punto fue que eso me desafió y empecé yo a testificar que Dios me había sanado. Inclusive teníamos grupos en celulares, y en las células donde íbamos hay una sección en ese entonces del testimonio, y yo les decía, voy a darles no un testimonio, sino un pretestimonio. Y les decía, nosotros no podemos tener hijos, pero en diciembre mi esposa quedará en embarazo. Y así lo hice en muchos grupos, inclusive a iglesias que fui a predicar, inclusive a la iglesia donde me congregaba, que es Vida para las Naciones, de donde nosotros venimos. Yo les dije a la iglesia, mi esposa va a quedar en embarazo. Lo dije, y dije que iba a quedar en embarazo en diciembre. Tanto que hice un proyecto de vida y lo escribí. Y dije, y mi esposa quedará en embarazo en diciembre. Y le di un nombre. Sería una niña y nacería en agosto, y su nombre será Mariana. Y para diciembre, el 29 de diciembre, se da todo. Después les cuento los detalles porque fue algo bien bonito. Fue impresionante. Yo lloraba en la presencia de Dios cuando nos dimos cuenta del examen de gravidez que daba positivo. La familia nos estaba esperando porque ellos sabían que estaban esperando el milagro. Yo les había testificado y se manifestó el milagro de Dios. La palabra de Dios se manifestó. A partir de ahí, ¿sabe qué dije yo? Ya sé cómo es la vuelta con los milagros. Hay poder en declarar las sagradas escrituras. Y empecé yo a caminar, y como a los 2 años y medio, 3 años, Mariana empieza a decir, papi, yo quiero un hermanito. Yo pensé que yo había quedado sano del totazo porque el enfermo era yo. Y entonces yo le dije, bueno, mi amor. Y cuando fui a ensayar, nada. Y entonces, nada. Y Mariana retacando por el hermanito o la hermanita. Yo le dije, fresca, que yo sé cómo es la vuelta. Ya la soberbia espiritual había entrado en mi corazón. Venga, amor, Mariana. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que nosotros hemos sido curados por tus llagas, y declaro que Sonia queda embarazada, quedamos embarazados, y ahora vendrá un hijo y se llamará Samuel, y le pongo nombre y todo. Al mes se manifiesta la palabra, quedó en embarazo. Yo, ay, ya sé cómo es la vuelta con las promesas de Dios. Porque hay que creer. Ahí dice que el que crea confiadamente, ¿cierto? Lo que diga será hecho. O sea que yo estaba caminando en fe, pero mi corazón se llenó de soberbia. Como a los 6 meses, la primera cachetada divina. Tome para que aprenda.
no era un niño que se llamaba Samuel, era una niña. Y dije, uy, qué vergüenza, Dios, perdóname. Y mi hija, perdóname, hija. Y le pedí perdón a la niña, ¿no? Llorando. Yo le dije, mi amor, perdóname. Tú no eres Samuel, tú eres Isabela. Y le pusimos nombre. Y lloré y me arrepentí por eso. Y cuando fue a nacer, ya cuando fui a nacer, Dios me la quitó. Teníamos todo, teníamos el cuarto, todo estaba listo. Ya habíamos hecho el shower. Claro, el trauma fue tremendo. Yo entré en oración, le entregué al Señor, le dije, Señor, explícame esto porque no entiendo. Y Dios pronto me contestó. Y una de las cosas que Dios me contestó fue esta: me agradas cuando tienes fe. Pero tú tienes fe en tu fe. Y tú tienes que tener fe en mí y entender que el que hace los milagros aquí soy yo y no usted. Tuve que aprender eso con lágrimas y con dolor, para decirles a ustedes, no sean soberbios con la doctrina del declarar. Para declarar debemos ser humildes. Hay gente llena de soberbia, dándole órdenes a Dios cuando a Dios no se le ordena, a Dios se le ruega. Pero tenemos que quitar esa altivez tan tremenda que hay, porque es una doctrina que hay que manejarse con temor y con temblor. Amén. Así que debemos ser humildes. Y otro consejo práctico, son 2 consejos nomás: sea humilde con esta doctrina, porque hay poder en ella. Hay poder en ella. Yo quiero empezar a declarar sobre los empresarios de esta iglesia. ¿Y qué voy a declarar? La palabra de Dios. Y empresarios que me escuchan, quiero tener aquí hermanos que tienen proyectos grandes, pequeños. Quiero tener aquí algo que represente su empresa, porque nosotros con el equipo de intercesión estamos declarando bendición. Obviamente para eso se necesita ¿qué? Humildad, y se necesita esto. Segundo consejo: autoridad legal. Porque esto no se trata de ir hablando y declarando. ¿Sabe qué, hermanos? Cualquiera puede declarar. La pregunta es, ¿le va a funcionar? Pues si tiene autoridad legal, le funciona. De lo contrario, no pasa nada. Algo que se necesita es autoridad legal. La declaración de fe, entonces, hermanos, no está basada en el positivismo. Está basada en el pensamiento de Dios y en las promesas de Dios. ¿Están conmigo? Están basadas en las promesas de Dios. Pero para que funcionen, tienen que estar respaldados con la autoridad legal. Mateo capítulo 8, el versículo 9, hay un hombre que de verdad impresionó a Jesucristo, y es el centurión. El centurión va y manda a buscar al Señor y para que le haga un milagro, porque su siervo está a punto de morirse. Y mandó a sus amigos judíos, y ellos llegaron: mira, Señor, ve donde el centurión, él es un buen hombre, no es del pueblo de Dios, pero nos construyó una sinagoga. Bueno, los que conocen la historia, él es digno de que vayas y le digas que lo sanes a su siervo. Él dice, pues vamos. Y cuando iba llegando, el centurión lo mandó a parar y le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. ¿Cierto? Y dice que cuando está en ese diálogo, dice que este hombre le dice a Jesús: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Mire, este hombre entendía cómo funciona la autoridad en el reino de Dios. ¿Sabe por qué es el problema? Que muchos cristianos llevan muchos años en el cristianismo, pero no ven resultados, porque no saben cómo opera el reino de Dios. Eso no se opera por arte de magia. Se necesita estar bajo autoridad. El secreto
para que las bendiciones de Dios se materialicen, bajen del cielo y se materialicen aquí en la tierra, es autoridad. Usted no venga aquí a ordenar que Dios lo bendiga si usted no está sujeto a Dios. ¿Sí me hago entender? Este hombre estaba bajo autoridad, y como estaba bajo autoridad podía dar órdenes. Cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios, puedo darle órdenes a la montaña, a la enfermedad, a los demonios, porque sobre ellos Dios nos dio autoridad, ¿sí o no? Es hacia allá donde Dios nos facultó para tener potestad para hollar serpientes y escorpiones, poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. ¿Es así o no es así? Pero para poder ejercer esa autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad, como Jesucristo estuvo bajo autoridad del Padre. Y este hombre le dice a Jesús: yo también. Ese yo también está diciendo: yo también, como tú, soy un hombre bajo autoridad, y por eso tengo autoridad y puedo decirle a este: venga para acá, vaya para allá, haga esto. Entonces, cuando uno está bajo la autoridad de Dios, su palabra tiene mucho poder. Cuando cojo la palabra de Dios y la manifiesto, se da. Pero necesitamos autoridad legal. Usted no vaya a decir: Señor, en esta hora abre las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde en mi casa, cuando usted es un tacaño con Dios y con su obra. Amén. O ay, ay, ay. Usted no venga a decir: declaro que mi casa es como el salmo que dice que será bienaventurado y será prosperado mis hijos, mis hijas, mi esposa, cuando usted es un adúltero. No espere que eso sea su casa. No espere que usted sea prosperado cuando usted es un ladrón. Y así vemos a muchas personas declarando por ahí como locos una cantidad de cosas con las que no tienen nada de autoridad. Pero qué lindo cuando una persona está bajo la autoridad de Dios, en obediencia. Todo lo que dice se cumple. En estos días yo podía declarar en mi casa y decir: mi casa es un pedazo de cielo. Y rebotes el anticarismático, rebotes el que sea, pero mi casa es un pedazo de cielo, y lo digo con autoridad. No es un lugar de personas perfectas, pero puedo decir y gritarlo a los cuatro vientos: mi casa es un pedazo de cielo donde Dios está bendiciéndonos todos los días, porque allí hay una mujer de Dios que ama a su esposo, hay un hombre de Dios que ama a su esposa, hay unas hijas que están bajo sujeción, y podemos decirlo con la cara en alto: mi casa es un pedazo de cielo. Gústele a quien le guste, porque tenemos la autoridad para decirlo. Qué lindo es cuando podemos declarar cosas como esas. Amén. Cuando estamos en autoridad, hermanos, vamos a empezar a ver cosas mayores. Y yo creo que Dios nos ha llamado a ver cosas mayores. Y de eso podemos contar muchos testimonios. Aquí se han manifestado muchos testimonios, sanidades, provisiones. Y muchos de los que están acá pueden decir que esto que estamos diciendo está comprobado por la experiencia, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos proclamado la palabra de Dios y la palabra de Dios se ha manifestado? Aún no solamente la palabra escritural, aún la palabra revelada, la palabra que viene del Espíritu. Solo que hay que asegurarnos que sea de Dios. ¿Cuántas veces? Y al instante se está cumpliendo, porque hay gente de autoridad. Así que el llamado, hermano, en esta mañana es a que no nos dejemos robar la bendición de declarar la palabra de Dios. Pero debemos hacerlo como con humildad y con autoridad. De lo contrario, no se meta ahí, porque estará perdiendo el tiempo. Coloquémonos en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Los veo como muy apagados. Yo no sé si usted me está creyendo lo que yo estoy diciendo hoy. Hay alguien que crea lo que hemos hablado hoy. Hay alguien que le crea a las promesas de Dios. Hay alguien que crea que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de paz, y que no son pensamientos de dolor, sino que son pensamientos de bendición para darnos el fin que esperamos. Mire, hermanos, la nación judía es una nación de ejemplo para la humanidad. Son las personas más prósperas en el mundo donde los coloquen. ¿Y saben por qué? Porque ellos saben declarar las promesas de Dios. En la tradición judía, aún los que están bajo el pacto, el otro pacto, no en el mejor pacto que es a través de Cristo, pero esas personas son bendecidas por esto, porque tienen una práctica poderosa, y es bendecir. Bendecir es una declaración, y ellos bendicen su hogar cada viernes en una reunión que tienen en las noches, y ellos sueltan palabra de bendición sobre sus hijos, declaran la palabra de Dios sobre sus hijos, porque en la palabra de Dios hay poder. Y por eso es que vemos que los judíos son las personas más sobresalientes en el mundo, en la literatura, en la economía, en muchas cosas son sobresalientes. ¿Saben por qué? Porque tienen sobre ellos la bendición de Dios y la profieren continuamente. ¿Cuántos quieren que su hogar sea bendecido? Tenemos que aprender a declarar las promesas de Dios sobre nuestra casa. Y aunque hayan problemas, usted tiene que empezar a creerle a Dios. Primero, andar en autoridad, andar en justicia y verdad. Y entonces cuando usted empieza a proclamar, a declarar la palabra y las promesas de Dios, esas promesas de Dios van a empezar a manifestarse en su casa, en sus hijos, en su economía, en su salud, en toda su vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, yo no quiero dejarme robar nada del diablo. Y sé que hay muchas personas que tergiversan esta doctrina y la llevan aún a niveles de locura, Señor. Pero tampoco quiero caer en el vacío de creer que tu palabra no tiene poder para cambiarme. Por eso hoy abrazo tu palabra. Tú dijiste: mis palabras son vida y son espíritu. Mis palabras tienen vida, tienen poder. El centurión entendía los misterios del reino y dijo: solo di la palabra. Señor, tu palabra tiene poder, y en esta hora voy a colocar nuestra congregación bajo la palabra tuya y los ato a la palabra y a las promesas de Dios. Declaro que los pensamientos de Dios, que son de paz, se manifestarán en cada uno de nosotros para darnos el fin que esperamos. Declaro que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Declaramos que no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Declaramos tu palabra en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Oh Padre de la gloria, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra me dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias por tus promesas, que son abundantes, que son riquísimas, que son ciertas. Hoy, Señor, atesoramos tu palabra en nuestro corazón. La creemos y la impartimos sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestro cónyuge, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Lo que es imposible para nosotros, dice tu palabra, es posible para ti. Por eso estamos creyendo, Señor, Padre, por la salvación de esos hijos que están en el mundo, por la salvación de aquellos seres queridos que están en el mundo. Estamos creyendo por un avivamiento. Señor, yo creo a tu palabra, que se ha prometido que en los últimos días, en los postreros días, derramarías de tu espíritu sobre toda carne, Señor.
Oh Padre, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños y los siervos y las siervas profetizarían. Señor, yo creo esa palabra, y esa palabra, Señor, empieza a manifestarse en nuestras vidas. En esta hora se activa lo sobrenatural en esta iglesia. En el nombre de Jesús, yo activo lo sobrenatural, porque vamos a creer a Dios en lo que tú dices, Señor, oh Padre, porque tus palabras son poderosas, Señor. Padre, por la fe, Señor, nosotros creemos que lo que no se veía, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Señor. Por la fe nosotros creemos, Señor, oh Padre, en tus promesas, Señor. Tu palabra me enseña que la fe llama lo que no es como si fuese. Señor, yo lo creo, Padre, pero nuestra fe no es traída de los cabellos. Nuestra fe está basada en tu poderosa promesa, en tu poderoso pacto, Señor, en tus valiosas promesas. Padre, en esta hora oro para que la oración que hacía Pablo se cumpla en nosotros, para que abran nuestros ojos y entendamos, Señor, oh Padre, a qué hemos sido nosotros llamados. Que traigas el espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento sobre esta congregación, en el nombre de Jesús. Sopla esa unción, Padre. En esta hora estoy creyendo, porque los hogares se encienden, se levantan, son como un fuego, como una antorcha, como una luz que alumbra y que aumenta su esplendor. En el nombre de Jesús, bendigo los hogares de nuestra congregación, bendigo las personas que nos escuchan por la internet. Hoy bendigo, Señor, oh Padre de la gloria, a nuestros siervos y siervas. Hoy bendigo, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Hoy bendigo, Señor, oh Padre, a los hermanos que se congregan, y estamos declarando, Padre, que esta será una iglesia que vive por el Espíritu, que vive por la palabra, que vive en lo sobrenatural, no solamente con palabras persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se activan las sanidades, se activa, Señor, oh Padre, la restauración, se activa, Señor, oh Padre, la sanidad en el alma, se activa la sanidad en el cuerpo, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, en esta hora sánale, Señor. Llévate esa dolencia, llévate esa enfermedad, llévate ese virus, llévate, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, ese dolor de cabeza, llévate, Padre, Señor, ese desgaste en las articulaciones, ese dolor, Padre, llévate, Padre, toda infección en el nombre de Jesús, llévate toda leucemia, llévate, Padre de la gloria, toda enfermedad en esta hora. Se abren los cielos para la sanidad. Si hay alguien enfermo, levante sus manos y declare la palabra de Dios en tu vida. En esta hora yo profetizo tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados, y tú llevaste todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y en esta hora lo creo y lo proclamo, lo declaro y lo digo: somos sanos en Cristo Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Viene la sanidad en esta hora, aunque el médico diga otra cosa. Tú has dicho, Padre, que tú llevaste nuestras dolencias. Yo creo a tu palabra, que oraremos por los enfermos y ellos sanarán. En esta hora esa enfermedad se va, esa dolencia se va, ese virus se va, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, Señor. Activa también, Padre, esa necesidad en el nombre de Jesús. Aquel hermano que necesita un milagro financiero, en esta hora declaro que tú eres nuestro proveedor. Tú proveediste, Señor, de manera sobrenatural. Tú hiciste sacar, Señor, oh Padre, el tributo para César de un pez que estaba en el agua. Fue una manera sobrenatural. Se activa lo sobrenatural para aquellos que creen. Alguien que crea que Dios va a hacer un milagro económico esta semana, en el nombre de Jesús, por sus promesas.
lo digo por sus promesas. Él ha prometido sostenerte. Él te ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis hoy, porque el Señor te dice: no te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. En esta hora se activa esa unción de provisión, ese milagro financiero. Tal vez haya alguien aquí sin salida económica, pero esta semana se abre la puerta, se abre la puerta en el nombre de Jesús. Un milagro financiero, una provisión de donde menos espera va a venir. Dios va a abrir la boca del pez y te va a entregar lo que tú necesitas en el nombre de Jesús. Alguien que crea esa palabra en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, glorifícate en medio de nosotros. Se abren los cielos, se manifiesta tu poder, se activa, Señor, oh Padre, tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Vientres que han sido estériles se activan, se vuelven fértiles hoy en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Levantemos aplausos de fe, levantemos aplausos de convicción, levantemos aplausos de certeza en el nombre de Jesús. Te adoramos. Se activa en el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Abrace a su hermano, bendígalo. Hermanos, los espero. Vamos a entrar en